Simpson, versión Simpson. Teaser. No, este no lo vimos. Mirá lo Mirá, que qué chica ruda. es. Bueno, Mirá los tatuajes. Esos lockers que hay adentro. Ah, La creo que profe. nadie. Está buenísimo. Muy bueno. Creo que- Me encantaron, hermoso. me encantaron. Todas tus versiones animadas son todas hermosas. Ay, yo creo que nuestras, las versiones de los cuatro. No, hermosas. para mí, no sé por qué me gustó más la tuya, Ujú. pero no sé si están de acuerdo. No sé ahí por esto qué sí. me gustó más la tuya. Bueno, Eso dijo ella cuando entró al baño. ¿Querés aprovechar a hacer 2x1 en la comunidad de la mujer? ¿Querés hacer 2x1? Nadia cuando entró al baño dijo eso. me gustó más la tuya. ¿Algo para agregar, Jim? ¿Me querés defender a tu compañera y hacer de testigo? No, Vos, Kenia, quedate no. callada que venís zafando de este Sí, incendio. boludo, estoy Hoy en esa. A la primera que me hace mierda todo. las balas se están pasando por acá y ahora no te pego ni una. Venís bien hoy. No, sí, pero entiendo lo que dice Julio, porque tú tiene algo. No sé, como que es alguien buena que viene a hacer algo bueno. Ay, qué salame que soy. Hablando de alguien buena que viene a hacer algo nuevo y bueno, es Ciencia con Nadia. En el caso de qué, ¿el caso de qué? Bueno, Bravo. venimos, vamos. ¿Para que lo tengo bien en esta hoja? Sí. Esto es una... Entrega la agenda. No toques nada, Julio. No toques nada, Julio César. Bien. Mejor entrega la agenda, ¿no? No. Bueno, me crucé con una nota de la agencia de noticias que ya me llamó el título porque dije, esto lo tengo que leer. Dice, la genética del estrado. ¿La ciencia puede modificar una sentencia judicial? Bien. Sí. Bueno, entonces vamos con Por este supuesto que sí. caso, que después de la nota empecé a buscar qué era lo que había Pero bueno, pasado estamos con hablando esto. del ADN. Vamos, sí, algo que tiene que ver con el ADN. Bueno, para esto tenemos que hablar de Caitlin Folbig, que es una mujer australiana que nació el 14 de julio de 1967. Cuando ella tenía 1 año y medio, el padre asesinó a la madre de 24 puñaladas. Uf. Entonces Caitlin empezó en Australia a ir de casas como de hogar en hogar, Sí. digamos. Iba de hogar en hogar, no tuvo una vida muy fácil. Y cuando tenía 15 años se casó con Craig Gibson Folbig y tuvieron 4 hijos. Uno que se llamaba Caleb, Patrick, Sarah y Laura. Y el tema es que Caleb, Patrick, Sarah y Laura entre 1989 y 1999 se murieron todos. No. Se murieron los 4 hijos. Tenían entre 19 días y 18 meses. Caleb se murió mientras dormía en 1989. Patrick tenía una ceguera cortical y epilepsia y murió después de una convulsión. Sarah y Laura murieron en sus cunas después de enfermedades respiratorias. Y el tema es que en 2003 el marido de Caitlin, Craig, le hace una denuncia porque dice que había encontrado en el diario íntimo de Caitlin, había encontrado una frase que decía, decía algo así como que respecto de la muerte de Sarah, que decía, yo solo quería que se calme. Ay, Dios. Entonces la denuncia a Caitlin, gracias, Churri, la denuncia a Caitlin, y hay otro pediatra que se llama, Roy Meadow, especialista en este tipo de casos, que dijo: una muerte súbita en un infante es una tragedia, 2 muertes súbitas son sospechosas y 3 implican necesariamente un asesinato, excepto que se demuestre lo contrario. Entonces, Pero la ley no funciona así. bueno, en 2003 asociaron este tipo de cosas, que se le murieron los 4 hijos de muerte súbita, siendo muy, muy pequeños, que el marido había encontrado esto en el diario, que dijo, bueno, que solo quería que se calme, el testimonio de este Roy Meadow, y que ella también había tenido una infancia complicada. Todo esto, dijeron, los asfixió a todos. Mató a sus 4 hijos y pasó a ser la asesina en serie más complicada de Australia. Todo el mundo la odió de una manera tremenda y la condenaron socialmente. Sí. Está bien, sin imágenes, gracias. No, es un montón. Ay, Dios Ahora mío. cambia. No, bueno, lamentablemente lo de los niños no. Pero lo que empezó a ocurrir es que con algunas muestras que quedaban de los niños, en marzo del 2021 empezaron a estudiar los genes de estos niños. ¿Por qué? Porque dijeron que hay genes que están estudiando qué es lo que pasa con esto de las muertes súbitas. Entonces, encontraron que todos los hijos
tenían una mutación en un gen que codifica para una proteína que se llama calmodulina. O sea, nosotros sabemos que en el núcleo de nuestras células tenemos los genes, luego de esos genes se producen proteínas que son las que generan todo tipo de acciones en el cuerpo. Esta proteína calmodulina está implicada, es una proteína clave en la regulación de la contracción cardíaca. Y puede ser que tenga algún tipo de implicancia en la muerte súbita de bebés muy pequeños. Todos los 4 hijos de Caitlyn tenían esta mutación en la calmodulina. Y además, en los varones encontraron una variante de otro gen que se llama BSN, que está asociado a los ataques de epilepsias letales en ratones. Entonces, toda esta investigación la hizo una científica inglesa que se llama Carola Viruesa, creo. Y ella publicó todo esto y en junio del 2023, el gobernador de Nueva Gales del Sur, creo que se llama donde estaba ella... donde está ella presa, la indultó. Ella estaba sentenciada a 40 años de cárcel. Y 20 años después la indultaron justamente porque dijeron, bueno, hay lugar para una duda razonable. Ya no es tan directo que esta mujer asesinó a sus 4 hijos. Es que no había ninguna prueba que la había asesinado. Pero la condenaron... ¿Pero ella qué decía? ¿Se defendía? Ella decía que no los había matado, por supuesto. Ella decía que no los había matado. Porque aparte es muy difícil defenderte si no te están dando pruebas en contra. Simplemente se murieron. Exactamente, no lo hice. Exactamente. Y después, en esta misma nota de la agencia de noticias, que después voy a poner un link en mis historias para que la lean si tienen ganas, aparecen un montón de casos más que son en el Reino Unido de gente que fue condenada a prisión porque justamente piensan que asesinaron a sus hijos y resultó ser que no. Mirá. Que fallecieron por otras cuestiones. No sé en qué medio, pero hace poco justo leía una noticia donde hay una mamá que daba declaraciones de que sus hijos tenían como el mismo gen que tiene que ver con demencia evolutiva. Ajá. Y que los 3 hijos tenían como lo mismo, que iba a empezar a evolucionar el tema de la demencia y hasta cierta edad iban a vivir. Claro. Por ejemplo, esto ya se sabe ahora. Esto ya se Pero sabe. digamos, en un caso así, de repente se le mueren los 3 hijos, podría ser claramente también la culpable. Hay muchas de estas cosas que están relacionadas. Estos casos que se mencionan en la nota de agencia son Sally Clark en el Reino Unido, Angela Canning también en el Reino Unido, Trupi Patel y Donna Anthony. En muchos de ellos, este mismo pediatra, Roy Meadow, que es el que ahí lo atiendo. Este mismo pediatra, que es Roy Meadow, que es el que dijo, una muerte súbita es mala suerte, 2 es medio raro, 3 es necesariamente homicidio. Bueno, él fue el especialista consultado en todos estos casos. Las condenaron primero a estas mujeres y después se dieron cuenta. ¿Y a él lo metieron preso? No, ¿Después? no. ¿En qué año se empezó a usar el ADN? Más o menos. Bueno, el ADN... Porque antes el ADN era un desconche, valía cualquier cosa. Era un desconche. A principios de los años 90 hay 2 pruebas fundamentales que esto también tiene que ver con todos los avances de Abuela de Plaza de Mayo. Hay 2 pruebas fundamentales que empezaron. Una se llama RFLP o análisis de los patrones de restricción. Vos tenés... el ADN tiene una secuencia, ¿no? Vos sabés que digamos, los eslabones de la cadena de ADN se llaman bases nitrogenadas. Y lo forman 4 bases nitrogenadas diferentes. Es como las letras del abecedario con las que se escriben los genes. Hay enzimas que cortan secuencias particulares de esas bases nitrogenadas. Entonces, si vos agarrás todo el ADN de una persona y cortás con una serie de enzimas, vas a tener un patrón de pedacitos. ¿Se entiende? Y si vos comparás ese patrón de pedacitos con el patrón de pedacitos del padre, debería coincidir en el 50%. Claro. Entonces, eso ahí te asegura paternidad. Esto fue uno de los análisis que empezó, este RFLP. También se empezó a secuenciar, se empezó a poder ver cuál era la secuencia del ADN, entonces directamente podés comparar secuencia con secuencia. Esto también fue en los 80. Y otra técnica que se descubrió y que se desarrolló es en 1992, creo, la PCR, que hoy todos lo conocemos por el COVID, que es una especie de fotocopiadora de ADN. Entonces lo que eso hizo con estas técnicas fue incrementar la sensibilidad de una molécula, de una sola molécula, podías tener miles, entonces podías determinarla más fácilmente. No, pero aparte de encontrar sangre en algún lugar delictivo o lo que sea, un pelo. Exactamente. Antes me parece que para que te metan preso por asesinato te tenían que encontrar así. Exactamente, si no, claro. Muy difícil. Pero justamente eso de encontrar sangre, pelo, que la muestra sea tan pequeña y la puedan amplificar, es gracias a la PCR. Ahora, si fue inocente, encima que se mueren los hijos. Claro, es muchísimo. Terrible. Perdón, yo me perdí una parte que no sé si la dijiste. ¿El papá? ¿Qué pasó con el papá?
No, el padre está preso. El padre, no, el padre se separó y fue el que la denunció. Fue el que la denunció. Muchísimo. ¿Y por qué él no puede ser culpable? No, claro, totalmente. ¿Y por qué tenía razón el pediatra este? Hay un montón de cosas que están mal. El indulto de esta mujer es muy nuevo, es en junio del 2023, hace un par de meses que pasó. Y entonces están viendo ahora si después de ese indulto las penas se anulan y también si ella va a denunciar al Estado. No, igual tendría que no tendría que denunciarlo como para que haya una indemnización. Igual tendría que existir medio por ley. No sé cómo funciona la ley de Australia, sinceramente. Pero venís acá. Me gusta la seguridad con lo que decís. Me gusta. Yo si fuera diputado hago la ley. Pero si te meten preso 20 años por un error de ellos, salís y tienen que darle una indemnización de $8 millones. A plata de hoy. Lo acabo de decidir. Plata de hoy. A ojo de buen acabo de cubero, decidir. plata de hoy. Dólares australianos, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bueno, si quieren saber un poco más de la historia de Caitlin Folbig, esta nota está en la agencia de noticias y voy a linkearlo en un ratito a mis historias. Sí, tiene la mano levantada, el degenerado. No. Doctora, ¿por qué nunca me trae cosas de animalitos? Uy, dale. ¿Te voy a traer? El martes. La nutria. El martes entra. El martes Ahí te traigo está. la nutria. Bueno. Así pasaba Ciencia con Nadia Chiaramol.